Muy buenas tardes. En la siguiente entrevista reflexionaremos un poco con el profesor Jonathan Acosta ciertos aspectos con respecto a la educación de este siglo. Frente a la educación de este siglo, ¿cuáles o quiénes son los actores principales que intervienen? Bueno, entre los actores que podemos visibilizar en la pedagogía, en la educación del siglo XXI, permanecen todavía el estudiante, ¿cierto? Como ese actor central para el cual están dispuestas todas las acciones pedagógicas que se desarrollan en la escuela y por parte del maestro. El maestro, que sigue siendo ese orientador, pero su rol se ha transformado, ha cambiado, sigue siendo un actor fundamental que orienta la construcción de esos aprendizajes. Pero ha surgido un tercer elemento que es la tecnología al servicio de la educación. Todas esas herramientas, ese cúmulo de conocimiento tecnológico y esos recursos que han permitido transformar y adaptarse a esta nueva generación de estudiantes. Pensando siempre en el siglo XXI, en su perspectiva, ¿cómo debe ser la activación de saberes? Esa activación de saberes en la educación del siglo XXI debe ser una búsqueda, una indagación, una construcción de espacios colaborativos, de espacios de interacción entre los estudiantes que no se alejen de su realidad, que demuestren a ellos que el conocimiento es significativo, que es valioso, que es cercano a sus contextos de vida y no algo abstracto como normalmente sucedía en la educación de antaño. En este sentido, los profesores Cabero, López y Llorentes de la Universidad de Sevilla sostienen que este factor se ha favorecido a través de la educación en medios digitales, a través del Internet, que ha fortalecido la autonomía del estudiante para su participación en los procesos de aprendizaje y que el maestro ha transformado también su rol y eso se ve representado en la didáctica, en el nuevo enfoque de las maneras de enseñar. ¿Cómo debe ser el proceso de enseñanza y aprendizaje? Con respecto al proceso de aprendizaje en el siglo XXI, este debe transformarse, debe adaptarse a la nueva realidad, no abandonando la pedagogía que teníamos, sino resignificándola, transformándola, modificando ciertas acciones desde la pedagogía que vayan orientadas al desarrollo y fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes, pero con el uso de las nuevas herramientas, de las nuevas mediaciones que este siglo ha traído para la educación. Al respecto, Kaufman y Anderson sostienen que para que se cumpla este propósito, las TIC cumplen un papel fundamental, no solo por crear espacios donde los estudiantes pueden interactuar y compartir conocimientos, sino porque tienen la capacidad de transformar el potencial pedagógico y de las prácticas educativas. Y por último, ¿cómo debe ser la evaluación? Con respecto a la evaluación, esta ya tiene unas características, ¿cierto?, de ser flexible, formativa, continua. Sin embargo, es necesario que se adapte a las realidades del estudiante, a la singularidad, a las necesidades, a los intereses, que responda verdaderamente a esa reflexión de cómo aprende el estudiante, por qué está aprendiendo y qué cosas le faltan para desarrollar de manera eficiente su proceso de aprendizaje. Que abandone lo meramente sumativo y trascienda hacia la utilización de otros recursos, de nuevas formas de integración de los estudiantes que los motive a participar del proceso y de su propia formación. En este ámbito se expresa la doctora Frida Díaz de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestando que en el proceso de formación los estudiantes no solo aprenden conocimientos, sino que apropian formas de pensar, de socializar, de construirse como personas dentro de la sociedad, lo cual debe ser valorado también por la educación.